Comenzamos el domingo pasado con esa frase del Señor, de Dios, que dice que Él quiere enseñarnos grandes cosas. Hemos transitado un poco lo que yo les he mostrado, la fórmula del aprendizaje. Y ahora les voy a predicar el mismo mensaje. Sería lindo, ¿no? Qué aburrido. Voy a hacer un repaso. Entonces, si hay algo que a Dios le interesa es la enseñanza para nuestras vidas. Y habíamos visto esto en las palabras del apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 1. Y el versículo 2, donde él dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hemos mencionado, y quiero recordarte, que esta frase bendición espiritual en los lugares celestiales tiene que ver con lo que Cristo ha producido en la cruz. Tiene que ver con el camino que Él abrió hacia el Padre, tiene que ver con la entrega de nuestras vidas en un sentido donde hemos pedido perdón por nuestros pecados, hemos puesto a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y el Espíritu Santo es lo que Dios pone en nosotros. No hay mayor bendición, hermanos, que la salvación. ¿Cuántos creen esto? La mejor, entonces, cuando el apóstol Pablo habla sobre esto, que está hablando con una enseñanza profunda que viene de Dios, de decir que nunca dejemos de pensar que la bendición más grande que Dios ha dado a tu vida es la salvación en Cristo Jesús. Amén. La segunda bendición dice que Dios nos sentó en los lugares celestiales. Esto tiene que ver, y yo quiero que me entiendas, mejor dicho, que entiendas la palabra de Dios, de que Dios nos ha puesto ya en un lugar en los cielos. Dios ya ha generado una habitación, un departamento para vos en los cielos. ¿Se entiende? ¿Cuántos creen esto? Ahora, estas bendiciones, muchas veces quizás las hemos leído, pero el poder profundizar sobre ella y decir, no solamente Dios nos da las bendiciones de la salvación, sino que nos pone en una posición de ser hijo de Dios, coherederos con Cristo Jesús, y prepara un lugar para nosotros en los cielos del Señor Jesucristo. ¿Creen esto? Le hemos estado cantando al Señor Jesús. Es importante entender de que tenemos un sitio eterno con Dios en los cielos. Nunca dejes de pensar en esto. La tercera bendición la vivimos en Colosenses cuando el apóstol habla que nuestras vidas están escondidas con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esto baja a que tenemos un lugar de refugio. Tenemos a quien recurrir cuando estamos en problemas, cuando tenemos tristeza, cuando las cosas de la vida nos agobian, cuando te peleas con tu esposo o tu esposa. Tenemos un recurso, siempre estamos allí en un lugar donde Dios está dispuesto a ayudarnos. Por eso dice que Cristo es la roca, es la vida cristiana, solamente se puede afirmar cuando realmente nosotros entendemos que hay un refugio donde estar. Por eso, Hebreos habla sobre esto y nos dice, digamos, que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, porque allí está la gracia de Dios y el oportuno socorro. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar también esta enseñanza, ¿no es cierto?, de la seguridad de que Dios cuida de nuestras vidas aquí en la tierra. ¿Cuánto creen esto? Si nosotros tenemos en claro esto, la bendición de esto baja a nuestras generaciones que vienen después. Entonces, las tres bendiciones, ¿se acuerdan? Se las repaso. La salvación. ¿Cuál es la otra?
tener un lugar seguro en los cielos, ¿no es cierto? Y también la protección y el oportuno socorro mientras estamos en esta vida. Bien. Después el apóstol, en este repaso, hemos visto, digamos, de que él pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Poner nuestra mente, nuestro razonamiento, nuestra inteligencia en acción, tiene que ver de estar por encima de lo humano, estar por encima de ese razonamiento, de esa razón que tenemos en mirar las cosas naturales, en fijar en lo que vemos, en lo que sentimos, en nuestros 5 sentidos. Está aquí en un nivel mucho más alto. Es entender, digamos, aprender aquellas cosas que a veces descuidamos en nuestras vidas, de cómo Dios actúa, de cómo Dios te ama con estas bendiciones. Él pensó en vos antes de la fundación del mundo. Si estás aquí es porque Él ya lo hizo antes. Después de esto, hemos visto la importancia de que siempre para Dios, yo dije, están los para. Dios te bendice. ¿Cuántos quieren son bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren seguir siendo bendecidos por Dios? Bueno, pero en el versículo 6 de lo que hemos leído la semana pasada, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vale decir que Dios te bendijo para su gloria. Que todo lo que nosotros vamos a ir mirando más adelante, vivamos en esta tierra, tiene que darle la gloria a Dios. Por eso es la bendición. Y mirando todo este contexto de lo que hemos visto la semana pasada, vuelvo otra vez a lo que dice Romanos 12:1, ¿no es cierto? Que no va a estar en pantalla. Por eso, por todo lo que Dios nos viene enseñando de sus bendiciones, de que Él cuida de nosotros, de su protección, de nuestro lugar en los cielos eternamente con Él. Estamos hablando de todo lo sobrenatural de Dios a disposición de nuestras vidas. Por eso, en Romanos 12:1, cuando estudias Romanos vas a encontrar que los primeros 11 capítulos de Romanos hablan de bendiciones hacia tu vida. Habla todo lo que Dios ha hecho por vos y para vos. Por eso, dice en Romanos 12, cambia el tono. El apóstol Pablo dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego, y aquí me llama la atención, que Pablo no impone nada. Porque quiero decirte, hermano, Dios te enseña, pero no impone nada. Vos tenés que ver qué haces con las enseñanzas de Dios. ¿Sí? ¿Me sigues hasta aquí? Les ruego. Y en este clamor del Pablo dice que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada, así como se le debe adorar. Y detrás de estas palabras concluimos el repaso cuando el desafío que yo les presenté de parte de Dios es con las palabras del apóstol Pablo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. ¿Cuántos lo dicen de nuevo? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Que el Señor reciba esta bendición en los cielos con un fuerte aplauso tuyo. Ahora vamos a continuar en esta línea que nos menciona el apóstol. Y allí en Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16, dice así, por esta razón, yo también, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos,
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Hay algo importante aquí que menciona el apóstol, y son dos cosas que él veía y consideraba lo que la iglesia de Éfeso vivía: la fe y el amor entre nosotros. Ahora, las relaciones interpersonales muchas veces no son viables, pero en una congregación donde todos tenemos el Espíritu Santo, si hay algo que Dios quiere es que nos amemos unos a otros. Así que está a tu lado, atrás, adelante, decirle: te amo en el Señor. ¿Eh? Me gusta porque lo hacen con una sonrisa, ¿no? Porque vamos a estar en el cielo juntos. Así que empezá ahora a disfrutar ese amor de Dios. Ahora, no es una capacidad nuestra el poder amarnos como Dios lo desea, sino viene del gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la capacidad de amor que Pablo veía en la iglesia de Éfeso era la capacidad de una iglesia que amaba a Dios, ¿no es cierto? Y por eso se amaban entre ellos. Y esto es fe, el poder amarnos como Dios quiere que nos amemos, solamente a través de la fe. Y aquí empieza Pablo con un marco de oración, ¿no es cierto? Y lo que vamos a seguir mirando ahora es la oración de Pablo en esta parte a continuación. Está en los versículos 17 en adelante. Pablo dice allí en su oración, es como que el apóstol empieza a llevarnos a profundizar un poco más sobre las cosas de Dios. Muestra toda una serie de bendiciones que recibimos de Dios, pero él busca, digamos, una profundidad en la enseñanza. Por eso él dice: para que el Dios de nuestro Padre, esta es una oración de Dios, Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, fíjese que es lo mismo que menciona en el versículo 2, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El autor principal de todo esto es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen esto? Jesucristo no es solamente una mención. Y esta es la profundidad donde Dios, a través del apóstol, nos quiere llevar en esta enseñanza. Y aquí habla de tres cosas importantes. Habla de sabiduría, habla de revelación y habla de conocimiento. Ahora, ¿cuántos inteligentes hay en esta noche acá? A ver, pregunto de vuelta. Manejar volumen. ¿Cuántos inteligentes hay esta noche en esta sala? Todos. Dios nos ha creado con inteligencia, ¿no? Porque la inteligencia es la forma en que desarrollamos nuestras vidas en lo natural. Ahora, vuelvo otra vez al razonamiento natural y el razonamiento sobrenatural. Dios nos ha dado la capacidad de entender las cosas naturales, de razonarlas, ¿no es cierto? Pero Dios quiere que aprendamos a estar por encima de ese razonamiento y espiritualmente empezar a saber, digamos, lo que Dios pide de nosotros. Mirando estos puntos, lo primero que menciona allí es sabiduría.
No está hablando de la sabiduría, de la autoextensión y de la grandeza, yo soy más que vos. La sabiduría tiene que ver, digamos, la inteligencia de lo que Dios nos ha creado. De ahí parte, digamos, el aprender. ¿La siguen? Después sigue el aprender. Después sigue el conocer. El saber y el conocer, perdón. Aprender, conocer y saber y actuar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? 4 puntos que se me habían, como dice el chavo, se me ha chisporreado. Chisporroteado. Entonces, tengamos en claro esto, digamos, de que lo que vamos a seguir mirando tiene que ver con estos puntos. Todos tenemos inteligencia, todos tenemos la capacidad de aprender, después de aprender tenemos la capacidad de saber, vamos al conocimiento y a la acción o a la actuación. ¿Sí? Eso surge en la vida natural, ¿no? Cuando un estudiante en la universidad está estudiando medicina, ¿qué hace? Usa su inteligencia para aprender, saber y después conocer cómo va a actuar como médico. Ahora, cuando miramos esto al nivel de espiritual, a la profundidad de donde Dios quiere de nosotros, mis hermanos, es que Dios quiere que aprendamos a conocer sus misterios. Hay misterios que Dios quiere que vos conozcas. Dios está dispuesto, cuando Él habló allí al principio de año, que Él nos enseñará grandes cosas. Esto es grande, porque Dios te ha dado la oportunidad de conocer sus misterios a través del Espíritu Santo. Y estamos en el mover espiritual, sobrenatural. Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha dado la capacidad de entender lo que Dios quiere. Entender de todas las bendiciones celestiales que Él ha puesto a disposición, de entender que Cristo murió para darnos una vida eterna. La sabiduría que está hablando acá es el poder realmente ser y conocer las cosas espirituales de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Vuelvo a mencionarte, esto es una oración. ¿Cuántos quieren conocer las cosas espirituales de Dios? Tenés que buscarlas. Tenés que buscarlas. ¿Dónde están? En su palabra. Por eso, si está la figura allí, me llamó mucho la atención cuando la encontré. Dice, la sabiduría no es lo que sabés, o sea, la teoría, sino lo que haces con lo que sabés. ¿Cuántas cosas sabemos como hijos de Dios y no las hacemos? Eso es no ser sabio. Entonces, lo que vos vas aprendiendo del Señor, porque vamos en un proceso de desarrollo, de crecimiento y de madurez, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, todo ese proceso, Dios quiere que vos vayas conociendo y profundizando estas verdades. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque eso te va a permitir hacer lo que sabes de Dios. Los misterios de Dios van a ser parte de tu vida. Vas a hacer lo que sabes. ¿Por qué muchas veces en la vida cristiana hay fracasos, frustraciones, depresiones? Por esta razón, de que muchas veces no hacemos lo que sabemos. Y si Dios nos llama a profundizar es porque Dios quiere que vos hagas lo que sabés o lo que entendés de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Cuando Él habla de revelación, esto es tan importante porque no solamente Dios nos dio la inteligencia, nos dio el aprender, el saber y el conocer,
y el vivir o actuar. Sino que cuando esto lo insertamos en el mundo espiritual y la enseñanza de Dios, lo que tenemos que entender es realmente de que Dios, si hoy estás aquí es porque Él se ha revelado a tu vida. Porque hay una revelación de ese amor de Dios hacia nosotros. La palabra revelación en el original, en el griego, significa abrir el velo. Vale decir, hermanos, que Dios abrió los cielos para que revelar sus misterios a tu vida. ¿Me seguís? Vamos al Antiguo Testamento, tabernáculo, cuando Moisés recibe la orden de Dios y allí se produce un lugar santo, lugar santísimo. El acceso hacia Dios era a través de intermediarios. Había un lugar que podían actuar los sacerdotes. Había un lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote, que era el lugar santísimo, para poder ministrar a un pueblo. Pero cuando Cristo en la cruz dijo, esto se acabó, consumado es, ¿qué pasó con el velo que separaba del lugar santo, santísimo al lugar santo? Se abrió. Esto tiene que ver revelación, porque ya no estamos sujetos a los intermediarios humanos, estamos sujetos directamente a una que Dios revela su sabiduría, su entender a tu vida personalmente. La revelación de Dios tiene que ver, mis hermanos, que hay cosas que podemos entender de Dios, pero hay cosas que no las vamos a poder. Pues ahí está la fe. Acá hay dos actores importantes en nuestras vidas como cristianos, es la fe y la obediencia. Dice allí, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Amén. Yo no puedo saber cómo Dios puede ser omnisciente y Él está conociendo los pensamientos de todos nosotros esta noche. Yo no puedo saber lo omnipresente de Dios que puede estar en todo el mundo a la misma vez. Son cosas secretas de Dios. El poder de Dios. Pero las reveladas son ¿para quién? Para nosotros. Y fíjate que no es solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Qué bueno es ver, digamos, que Dios en su magnificencia, en su grandeza, ha puesto cosas al alcance de nuestra capacidad y limitación humana para poder atesorar, para poder amar a ese Dios grande. Mi fe no me lleva a querer cuestionar a Dios por lo que hace o lo que no hace. Mi fe me lleva a que Dios quiere lo mejor para mí. Mi fe me lleva a entender de que todos los misterios de Dios tienen un beneficio en nuestras vidas. De que Dios no solamente nos dio la salvación, Dios te dio la oportunidad de ser un hijo de Dios en un mundo que no lo conoce. Las cosas reveladas. Dios revela las cosas de muchas maneras, pero ninguna revelación está fuera de lo que tenés en la Biblia. Ninguna revelación está en contraste con lo que está revelado en la Biblia. Hermanos, gozamos nosotros como hijos de Dios toda la revelación de Dios para nuestra vida acá. Entonces la Biblia deja de ser un libro más y es palabra viva de Dios. Cuando yo en mi corazón empiezo a buscar a Dios y con que el deseo de conocer los misterios. ¿Querés conocer los misterios de Dios? Tenés la capacidad de hacerlo. Pero el poder saber, el poder aprender depende de nosotros.
Dios ya armó todo. ¿Qué hacemos con estos valores de Dios? Ahora, toda revelación de Dios tiene que ver con que todo lo que Dios revela para tu vida es aplicable. Todo lo que Dios pide de vos es posible que lo hagas. Aún en las pruebas profundas o situaciones que vivamos, Dios dice allá en Corintios, a través de Pablo, ninguna prueba es mayor de tus fuerzas. ¿Se entiende esto? Sino que juntamente con la prueba Dios te da la salida. Todo lo que hace Dios es aplicable. Y si a veces Dios nos permite transitar por situaciones adversas, es porque Él quiere enseñarnos algo más profundo. Pero cuando allí en las situaciones adversas, es cuando nuestra mente va, somos bendecidos y escondidos con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Amén. No sé si me hago entender o si estás entendiendo lo que quiero transmitir en esta noche. Hay una percepción clara que Dios quiere. Dios quiere enseñarnos. El maestro de los maestros. Dios el grande quiere enseñarnos cosas para nuestras vidas, aplicables, cosas que sí funcionan cuando le creemos y le obedecemos. La fuente divina y sobrenatural de ambas es el Espíritu Santo. Ahora, en el cuidado de Dios, muchas veces uno decimos, sí, somos bendecidos espiritualmente, pero ¿qué pasa cuando las cosas no están bien? ¿Qué pasa cuando enfrentás situaciones familiares? ¿Qué pasa cuando las circunstancias de la vida te acosan, la maldad, el robo, el delito, el maltrato, el odio que hay en la calle? La gente está mal. ¿Qué pasa cuando una enfermedad ataca tu vida y entras en problemas de decir, ¿y ahora qué pasa? Quiero contarte que estuvimos el viernes en el oncólogo con mi señora. Y él dijo, está todo bien. Está todo bien, gloria a Dios. Venía a ver dentro de 6 meses para un control. Te estoy hablando desde la experiencia. Dios, cuando dice que te quiere, que te va a sostener, que te va a proteger, créele, créele. Hace 9 meses empezamos con un problema que nos atacó fuerte a la familia y a la iglesia. Pero no está más, porque ese es el poder de Dios. Esa es la gloria de Dios. Y si yo estoy acá es porque quiero darle la gloria de Dios de lo que Él ha hecho a través de mi vida, de mi familia. La seguridad de la salvación. La seguridad de su cuidado. Yo estoy contigo todos los días. Yo te sostendré con mi mano derecha. Yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuánto creen esto? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Pero con fe, con creencia de que Él es tu protector. El Espíritu Santo. Muchas veces minimizamos, y hablo en plural, incluyéndome, el accionar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces no le damos la importancia de lo que significa ser la tercera persona de la Trinidad dentro nuestro. Porque es el Espíritu Santo el que actúa en nuestra inteligencia y nos lleva a entender las cosas sobrenaturales y los misterios de Dios.
La única forma de entender los misterios de Dios es a través del Espíritu Santo. Por eso la Biblia habla a través de Pablo, también dice que el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios, porque no tiene el Espíritu. Las cosas naturales se disciernen naturalmente, pero las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Quién es el actor principal de esto? El Espíritu Santo. Por eso, nunca dejemos de pensar que el Espíritu Santo es una persona y como persona puede pasar de que nosotros lo contristemos, lo apaguemos, lo anulemos, porque el Espíritu Santo no va a actuar, mi hermano, si vos no se lo permitís. ¿Se entiende esto? ¿Querés aprender de Dios? El Espíritu Santo te lo va a ayudar. ¿Querés saber de Dios? El Espíritu Santo es el que te va a enseñar. ¿Querés conocer a Dios? El Espíritu Santo te va a dar la capacidad. Y en este conocimiento es donde accionamos y respondemos a la voluntad de Dios. Salta a otro tema el apóstol Pablo en los versículos 18. Oración, lo puse en dos versiones acá para tener más claridad. También le pido a Dios, en la otra versión, dice, mi oración, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Y esta iluminación que menciona la versión, en la versión anterior dice que le hagas comprender con claridad el gran valor de la esperanza a las que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. La iluminación que pide en la versión anterior es qué valor tiene la esperanza y la salvación. Ahora, ¿qué valor le damos nosotros a todo el obrar de Dios, a todas estas enseñanzas en que Dios se revela en su palabra? ¿Qué importancia tiene en nosotros? ¿Buscamos a Dios todos los días? ¿Sabes que Dios está dispuesto, aun cuando estás dormido? Él está cuidando tu sueño. Tenemos un Dios que nos ama de tal manera. Pero, hermanos queridos, en este año 2025 Dios nos está diciendo que tengamos y razonemos realmente. Le estamos dando valor, el verdadero valor, lo que significa la salvación y la esperanza. ¿Le estás creyendo a Dios que quiere cosas diferentes para vos? De que estamos en este mundo con un plan y un propósito de Dios. No estamos acá para pagar impuestos. Dios quiere cosas espirituales y sobrenaturales en tu vida. Dios quiere que aprendas a vivir en los misterios de Dios. Pero vos tenés que buscarlo. Tenés que aprender de que la palabra de Dios es el manual del aprendizaje. La fórmula ya te la dije el domingo pasado, te la repito. Tenés que aprender la observación en el triángulo. Observación, interpretación, aplicación. Tiene que ver con el saber, aprender. Pero si yo lo que sé no lo vivo, voy al fracaso. Voy al fracaso. Ahora, ¿qué valor tiene, mis hermanos, lo que vos estás esperando?
¿Cómo estás tomando en tu corazón, en tu mente, en tus emociones? Quizás cerrando los ojos y allí haciéndote la imaginación del lugar que Dios tiene preparado para vos, que estás bendito en los lugares celestiales, tenés una casa de Dios. ¿Cuán valor eso está en tu vida? Hermanos, Dios quiere que aprendamos a vivir con los valores celestiales en un mundo natural. Pero tiene que ver con prioridades, tiene que ver con fe, tiene que ver con decisión. Yo puedo conocer mucho de Dios, pero no puedo hacer nada de lo que Dios quiere. Dios está buscando una iglesia que realmente represente, como decía, sea una alabanza, que la iglesia le dé la gloria a Dios por todo lo que vive. La iglesia somos nosotros. Por eso, Dios busca obediencia, busca fe. ¿Sabes qué? ¿Cuál es lo que más le agrada a Dios? Decilo. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenés fe de todo lo que yo te estoy transmitiendo, estás aquí para agradar a Dios. Pero la fe es el elemento, es la herramienta que Dios nos ha dejado para no solamente entender las cosas sobrenaturales de Dios, sino también enseñarnos la importancia que esto es lo que Dios espera de nosotros. Aquí hay algo importante. Cuando hablamos, yo escuchaba las canciones y yo no les había dicho nada al grupo de alabanza, pero allí las canciones surgían sobre el Señor Jesucristo. Y allí en Filipenses, el versículo 19, dice, pido también que entiendan. ¿Viste cuando vos le decís algo a tu hijo, che, tenés que hacer esto? ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? ¿O no estás entendiendo lo que te digo? ¿No te ha pasado en el trabajo? A mí me ha dicho, ¿no entendiste lo que te estoy diciendo? A veces no. Por eso acá el apóstol en esta oración dice, entiendan el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. ¿Cuántos creen esto? El que te quiere ayudar no es el presidente de una nación ni un legislador o una autoridad natural o humana. No. El que te quiere ayudar es el Todopoderoso. Es el Dios de los cielos, es Jesucristo Redentor y el Espíritu Santo. ¿Cuánto le contestan con un amén al Señor? Entiendan el poder de Dios. Bárbara leyó este pasaje, ¿no es cierto? Lo voy a volver a leer. Filipenses 2, versículo 1 al 11. Dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor en alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino por el cual también por el de los otros. Relaciones interpersonales de iglesia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios,
como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también, ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que en ese nombre, perdón, que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Entendiste? ¿Entendiste el poder que tiene Jesucristo? ¿Es tu Señor? ¿Le crees? Cuando miraba esto, va a haber un momento en mi hermano de que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y está hablando de aquellas personas que no son hijos de Dios, pero que van a reconocer la autoridad de Dios. Eso es futuro, pero la Biblia ya lo menciona. Cuando te hablo de la esperanza es para que vos puedas entrar en el lugar que Cristo fue a preparar para vos en los cielos. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Tiene que haber la glorificación que recibió Jesús cuando Él resucitó. Mis hermanos, Jesucristo se hizo humano para que vos pudieras entrar al cielo glorificado como Él. En 1 Tesalonicenses 4, cuando se habla de la segunda venida de Cristo, cuando muere un cristiano, ¿dónde va? ¿Te hicieron la pregunta alguna vez? ¿O no? ¿Sabés dónde va un cristiano cuando muere? ¿A dónde? Va al paraíso. Va al paraíso. Hay un lugar que Jesús le dijo al que estaba al lado en la cruz: ¿hoy estarás conmigo? En el paraíso. Todavía no está, ese ladrón no iba a estar en el cielo. Y cada vez que morimos no vamos a estar directamente en las mansiones celestiales, vamos a estar en un lugar esperando la venida de Cristo a buscar a su iglesia. Y lo que estén vivos en ese momento va a ser el arrebatamiento. Y cuando esto suceda, mis hermanos, los muertos resucitarán primero, los que están con vida serán arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, Dios va a transformar tu vida para su gloria y vos vas a entrar a las mansiones celestiales glorificado. Este es lo que ha hecho el Señor Jesucristo. ¿Entienden? Si lo has entendido, levanta los brazos con un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Estamos siendo revelados de parte de Dios que Cristo tiene todo poder. Que Cristo es el que maneja al mundo con el poder de su palabra. Mira, Hebreos te habla de esto. Muchas veces cuando vemos este mundo tan disperso exponencialmente en la maldad, en el daño, yo te quiero decir que el poder de Cristo contiene este mundo con el poder de su palabra. Jesucristo no perdió autoridad. Aún en un mundo pecador, un mundo caído, babilónico, como le quieras llamar, Jesucristo no perdió autoridad. Jesucristo sigue siendo el Señor y lo va a hacer para siempre. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, ¿no es cierto?, los que han rechazado a Jesucristo van a reconocer y van a doblar sus rodillas y le van a reconocer como el Señor. Pero tristemente ese reconocimiento no les sirve de nada porque se van al infierno. Ahora, cuando hablamos de la esperanza y todo esto que te estoy mostrando, mi hermano, es valorización.
nuestro cuerpo se deteriora. ¿Cuántos jóvenes de 40 años hay acá? ¿Cuántos jóvenes de 50? Mira, cuando uno es joven, ¿no es cierto? El pensar en las cosas y el aprender de la vida, nunca pensás que vas a llegar a viejo. Yo nunca pensé que iba a llegar a viejo. Pero acá estoy. Por lo menos llego a viejo siendo salvo. Yo nunca pensé en esta etapa de la vida. No pensé en nietos, pero ni por imaginación. Ahora, Dios ha hecho todo esto en su gran amor, ¿no? Tampoco pensaba que iba a estar siendo pastor de una iglesia. Y tuve mis conflictos con Dios, yo se los conté en su momento. Fíjate vos que cuando tuvimos los dos primeros hijos, que era Daniela y Maximiliano, yo digo, Señor, gracias, vos me diste la familia perfecta. Somos 4. ¿Sabés que me pinchó el globo? Nos dio 2 más. Arreglátela. Pero qué bueno es saber de que aún en estas cosas, si hay algo que yo he podido ir aprendiendo y enseñando con Elena a nuestros hijos, es los valores de Dios. No tanto por lo que hemos aprendido, porque hemos tenido que aprender muchas cosas en la vida, sino porque hemos aprendido a vivir como Dios quiere, con nuestros errores y aciertos. Y ustedes lo han visto en el momento que estuve hospitalizado, el amor de nuestros hijos, que se han venido desde Buenos Aires y aún la que está en el extranjero quería venirse también. Ese amor familiar. Bueno, eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos entender, que Dios quiere lo mejor. Jesucristo no dijo que voy a estar contigo todos los días para estar al lado tuyo. No, Él quiere ser el Señor de tu vida. Muchas veces decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Conocen esto? Pues yo te quiero decir, mi hermano, que si vos no se lo permitís, Jehová no te va a pastorear. Y no le reclames que nada te va a faltar, porque no te va a pastorear, te va a faltar. Pero eso es decisión nuestra, tiene que ver con nuestras prioridades, entendiendo y valorizando todo lo que el Señor nos sigue enseñando en este tiempo. Quiero decirte, cuando miro esto con el Señor Jesucristo, muchos comentarios hay de que a Jesucristo lo mataron. ¿Sabés que a Jesucristo no lo mataron? Juan 10:17 dice, por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. No sé si estás profundizando del Jesucristo que nosotros pusimos nuestra fe y que nos dio la salvación. El poder de Jesucristo, no es la muerte, no lo venció a Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. 10:18 dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo la autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Este es el Señor Jesucristo de tu vida. Dale un aplauso a Jesucristo con todo tu amor. Vamos entendiendo, vamos aprendiendo los misterios de Dios. Perdón. Voy a ser breve en esto. La otra palabra que nos quedaba era conocimiento, en la oración de Pablo. Voy a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5.
Por eso debéis esforzaros para añadir a vuestra fe la buena conducta. Puse entre paréntesis virtud, porque en otras versiones dice añadir a vuestra virtud. A vuestra fe añadir virtud. A la buena conducta, el conocimiento. El conocimiento en este contexto tiene dos partes y tiene que ver con el sofía, que significa aprender, significa saber, la teoría, y el gnosis, que significa la vivencia o la experiencia. La conexión entre el saber y el vivir está relacionado con la fe y la obediencia. Si vos querés realmente tener en claro lo que significa bíblicamente desde parte de Dios conocimiento, tened presente, como dijimos, ser sabio es hacer lo que sabes. Y hacer lo que sabes tiene que ver con la conexión, porque muchas veces somos teóricos, sabemos cosas de Dios, sabemos cosas de la Biblia, aprendemos versículos bíblicos, venimos a la iglesia, pero no vivimos. Y allí se produce la batalla donde Satanás empieza a ganar terreno. Entonces, el conocimiento tiene que ver con las dos cosas, con fe y obediencia. Esa conexión es la que permite realmente tener todo lo completo que Dios ha dejado en su palabra para nosotros. ¿Me siguen hasta acá? Hice un cuadrito allí sobre el conocimiento y la diferencia, una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Muchas personas dicen que conocen de Dios, ¿no? Yo tengo compañeros del gimnasio, sí, hablan de Dios, que Dios, yo le pido a Dios que en la mañana que me ayude durante el día. Muchos conocen que hay un Dios, que conocen que detrás de eso se han generado muchos dioses humanos, ¿no? El hombre ha generado muchos otros dioses. Pero siempre hay la concepción de que hay un Dios. Pero eso es saber o conocer la existencia o la esencia de que hay un Dios. Pero termina ahí. Ahora, cuando hablamos de conocer a Dios, se refiere realmente, fundamentalmente, a conocer la actuación de Dios. Y aquí es el punto donde vamos a ir cerrando. Porque Dios, cuando se revela, actúa. Dios está actuando. Tenemos un Dios en acción. Un Dios que quiere que vos empieces a vivir los caminos de Él. Que un Dios que quiere empieces a vivir bajo la voluntad de Dios. Por eso dijimos el domingo pasado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Señor, vos diste todo por mí y ahora yo tengo que aprender a vivir para Él. Yo tengo que tomar la decisión de decir, Señor, sí, quiero hacer tu voluntad. Y esto tiene que ver, mis hermanos, cuánto conocemos de Dios, cuánto conocemos los misterios, porque muchas veces estamos absorbidos por los problemas de esta vida, absorbidos por las situaciones y las circunstancias que no nos dejan ver las verdades profundas de Dios en su enseñanza. No nos dejan ver que la voluntad de Dios es agradable, es buena y perfecta. Muchas veces nuestras mentes, nuestro razonamiento humano, yo quiero decirte, tenemos nuestro razonamiento. Muchas veces el razonamiento humano, cuando no estamos buscando a Dios, empieza a subirse sobre el razonamiento espiritual. Ahora, yo decido qué hacer con esto, porque esto es decisión. Cuando yo decido buscar los misterios de Dios en obediencia y en fe, empiezo a poner mis razonamientos espiritual por lo sobrenatural, ¿se entiende? Y esto es la enseñanza de Dios. Esto es la voluntad de Dios. De que nuestra mente, y esta es una batalla,
que la vivimos todos los días. ¿Eh? Cada uno en la etapa de su vida, ¿no? Todos los días corremos, los que tienen chicos, que la escuela, que esto, que los horarios. Corremos. Pero cuando estamos dispuestos a que realmente Jesucristo sea el Señor, vas a ser pastoreado. Amén. Pasamos a ver el para qué de todo esto. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿Cuántos son hechos por Dios? ¿Cuántos son criados en Cristo Jesús? ¿Para qué? Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Eso es revelación de Dios. Dios no es improvisado. Dios tiene todo armado. Entonces yo entiendo, mis hermanos, que todo lo que Dios me está enseñando en este contexto de su palabra, en la oración de Pablo, en las bendiciones que Él nos muestra en el primer capítulo, ¿no es cierto?, es entender, digamos, de que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, ¿qué es buenas obras? Contaban por ahí que se ha perdido en el tiempo, ¿no? El gracias, perdón, permiso. Eso ya no existe, ¿no? De correrle la silla a la señora para que se sienten a almorzar cuando le invita a un restaurante. ¿Lo has hecho alguna vez? A ver, los maridos han hecho alguna vez esto. Invítate a tu esposa y la amabilidad, ¿no? De decirle a la señora, bueno, correrle la silla y que se siente. Se ha perdido. El perdón se ha perdido, gracias. Se ha perdido en las buenas obras, que son parte de la vida. Ahora el Señor nos dice por qué. Porque el mundo se maneja con malas obras. Y otra vez, mis hermanos, otra vez en tu razonamiento, tiene que ver cómo son tus obras. Si estás viviendo las buenas obras de Dios, estás por encima de las malas obras. Porque Dios quiere glorificarse en el obrar de tu vida. La gloria de Dios quiere ser vista a través de tu vida, de tus buenas obras. Y las buenas obras las vas a hacer si realmente entendés todo lo que Dios ha hecho por vos, lo que quiere de Dios, y rendir tu voluntad a la vida que Dios quiere para vos. Sabiendo que su voluntad es perfecta, es lo mejor. Los pensamientos de Dios son los mejores. Entonces, lo que realmente debemos ir entendiendo, que estamos en un mundo, en un escenario donde hay malas obras, pero Dios quiere mostrar que hay un Dios que hace buenas obras a través de tu vida. Yo pedí que los músicos puedan estar pasando, porque esto marca un propósito, mis hermanos. Y lo dijo Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Otra vez el contraste. Malas obras, buenas obras. Cuando Jesús dijo ustedes son la luz, es porque hay tinieblas, porque hay oscuridad, porque hay vendas espirituales que la gente no tiene nada en claro, no entiende. Y la única forma de darle la luz de Dios a esas personas sos vos. La única forma de vencer las obras malas es con las obras buenas. La única forma de realmente que ilumine Dios el corazón de las personas por la salvación es la luz que vos le estás dando a través de tu vida, a través de tu accionar. Así alumbre vuestra luz, ¿de quién? Delante de los hombres. Dios está buscando hijos que realmente sean luz, para que vean vuestras buenas obras.
La gente necesita ver el obrar de Dios, la transformación de lo que Dios cambia en nuestras vidas. Y de esta manera glorifiquen a vuestros padres que están en los cielos. ¿Qué glorifica al Señor? Tus buenas obras. Es una lucha. Es una batalla que vamos a librar todos los días porque estamos en un mundo caído, en un mundo malo. Pero allí el Señor nos desafía, con el poder de su autoridad, la presencia de su Espíritu Santo, a que seamos luz. ¿Cuántos quieren ser luz? Ahora, voy a las obras buenas y voy terminando. Voy a ir cortando porque se va el tiempo. Dice Juan, capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Crees esto? Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si siguen leyendo el libro de Efesios, parafraseo, el poder que operó a Jesucristo en su resurrección es el que opera hoy en la iglesia de Jesucristo. ¿Podés hacer buenas obras? Es la promesa, es el plan de Jesucristo. Muchas veces no nos conformemos, aprendamos que Dios quiere que a través de nuestras vidas Él no solamente sea glorificado, sino que nuestras obras realmente puedan ser mayores. Cristo resucitó muertos, sanó leprosos, levantó paralíticos, abrió la vista a los ciegos, hizo liberación, hizo muchos milagros. Los discípulos experimentaron todo el poder de Jesucristo en su accionar. Pero cuando Cristo ya está por partir, ahí le dice, ustedes van a hacer mayores cosas. Yo entiendo, lo que habrá pensado los discípulos de Jesús, ¿no? Ahora, ¿cómo esto se ve revelado después? Porque cuando Jesús asciende, desciende el Espíritu Santo. Y aquí hay un caso donde Jesús no hizo un milagro. Y es en el templo de la Hermosa, allí hay un paralítico. La hora de oración en el hebreo es novena, en nuestro tiempo es el 3 de la tarde. Era la hora que los judíos iban a orar al templo. Y Jesús fue a orar al templo, pero no sanó al paralítico. Y la pregunta, ¿por qué? Porque Jesús quería que empezara. ¿Quién sanó al paralítico? Juan y Pedro. Este era el comienzo del cumplimiento del plan de Jesucristo, de que los seguidores de Cristo hagan mayores obras. Acá comienza el poder puesto en evidencia de parte de Dios a través de Juan y Pedro. Por eso Jesucristo no lo sanó a este paralítico, lo sanó Juan y Pedro. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué importancia tiene esto, mis hermanos? El desafío de hacer las grandes obras. Yo no digo que vas a levantar un paralítico. No sé, Dios lo puede hacer a través tuyo. Hace muchos años aquí, Dios me ha metido con el Señor en momentos de liberación que yo desconocía totalmente. Ustedes no saben eso. Nos llevaban a una casa que había una señora que necesitaba y había un hermano que había venido de visita y nos estaba acompañando y fuimos. Y Señor, ¿qué hago acá? La señora estaba en la cama y levitaba y me quería pegar. Y bueno, allí obró el Espíritu Santo, más allá de los miedos, ¿no? ¿Sabes una cosa? Esa señora fue liberada. Fue sanada.
Pero yo no soy el que hizo eso. Dios utilizó mi vida, la de mi esposa, para que esta persona fuera liberada. Tengo experiencias de sanidad interior. Mayores obras. La iglesia está para hacer mayores obras. Una vez entró un matrimonio acá con una nena en brazos que ya estaba desahuciada hace muchos años. Y decía, pastor, ore. La ungimos con aceite. Oramos por ella y se fueron. La habían trasladado a Buenos Aires. ¿Sabes? Tiempo después, en una noche la nena entra corriendo por la nave de la iglesia. ¿Crees en un Dios poderoso? ¿Crees que Dios tiene poder para hacer las obras? Pero Él tiene que hacer a través de tu vida. Pero la obra mayor que Dios quiere que empecemos a hacer es que podamos realmente entender, mis hermanos, que Dios tiene un plan clave y esto nos atraviesa a todos. Dios tiene un propósito y una finalidad y una extensión. El propósito de Dios es que nadie se pierda. Y eso nos atraviesa a nosotros. Por eso se acuerdan que en algún momento yo le dije que estemos orando por 5 personas para que se conviertan. No sé si lo han tomado en serio, se los repito. Tomen 5 personas, oren por su salvación. Porque el propósito de todo lo que estamos viendo y la enseñanza de todo lo que el Señor quiere es que entendamos. Dios tiene un propósito, nadie se pierda. Y tiene una finalidad, es darle vida. Porque las personas que no conocen a Cristo están muertas en delitos y sus pecados. Y la extensión es la eternidad. Y si la persona no conoce a Cristo, la eternidad la va a pasar en los brazos de Satanás. ¿Está claro esto, mis hermanos? Entonces, las buenas obras tienen que ver el reflejo del cumplimiento de que realmente nuestras vidas sean usadas para bendecir. ¿Dios te ha bendecido? Tenés que aprender, mi hermano, que al salir de este lugar vos puedas ser de bendición a los demás. Con lo que recibiste hoy, puedas ser de bendición. Que tengas un corazón sensible por aquellos que están perdidos. Por eso allí en Juan 7:21, cuando hace la oración, Jesús dijo, para que el mundo crea. Yo quiero dejarte este desafío esta noche. Que vos sos el comunicador. ¿Cómo comienza nuestro lema? Para que el mundo crea. Estás aquí, mi hermano, mi hermana, familia, con tus hijos, para que el mundo crea. Estás aquí para cumplir el propósito de Dios. No todos se van a convertir. Pero ¿sabes una cosa? Esa persona, cuando se presente delante de Dios, no va a poder decir que nadie le mostró el Evangelio. Porque ahí estuviste vos. Nadie se pierda. Dios quiere generar en nosotros que todo lo que recibimos de Dios lo demos. Lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Las personas transitamos esta vida porque hay un plan de Dios que nadie se pierda. ¿Sabes por qué todavía no se viene a Cristo a buscar a su iglesia? Porque Él sigue buscando que nadie se pierda. ¿Cuándo va a venir? No lo sé. Pero Él sigue buscando iglesias que transmitan esta verdad y conozcan en su corazón, afirmen en sus emociones, sentimientos, en nuestra mente, que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Porque el único que puede dar vida es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre por mí. ¿Quién comunica eso? Nuestras buenas obras, haciendo la voluntad del Señor. Cerramos los ojos, vamos a orar.
Señor, mi mente es limitada y finita, pero tú has dado inteligencia para aprender, saber, conocer y vivir. Señor, que valoremos profundamente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Que valoremos el hecho de que el día que entremos a la eternidad vamos a entrar con un cuerpo glorificado. Que valoremos la presencia del Espíritu Santo. Que le demos la libertad para que Él actúe en nosotros, aún en nuestras decisiones personales, familiares, comerciales, laborales. Señor, que pensemos como pensó David, cuando él dijo, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Era el rey en los momentos más populosos de David en el pueblo de Israel, el rey más poderoso de su tiempo. Pidió la guía del Espíritu Santo. Señor, que no solo tengamos la teoría de lo que escuchamos hoy en esta noche, lo que tú nos has hablado, sino que esto nos permita valorar y decidir que tú tienes planes para nuestras familias, para nuestra descendencia. Que sos el que nos cuida todos los días, aun cuando estamos en el lecho de un hospital, aun cuando estamos a las puertas de la muerte, allí estás vos. Y la muerte no es un determinante, la muerte es un transporte donde pasamos de esta vida al paraíso. Señor, que estas revelaciones que tú nos estás enseñando en este tiempo, donde tú dijiste que te enseñaré grandes cosas, que podamos valorar la salvación, el lugar en los cielos, y que podamos valorar tu presencia, porque estamos aquí con un propósito, que nadie se pierda, y con una finalidad, que haya vida, y la extensión es la eternidad. Te alabamos, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias porque ese Jesucristo está a nuestro lado. Permítenos, Señor, que podamos decirle al Señor Jesucristo, tú eres mi Señor. Te entrego mi vida. Haz lo que quieras con ella, porque lo que quiere Cristo siempre es lo mejor. Gracias, papá. Gracias por llamarte Padre. Gracias porque por la sangre de Cristo nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gracias porque Cristo vino para darnos vida eterna. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.